El tamaño y la forma de un animal son variables sumamente importantes desde el punto de vista funcional. Estamos en presencia del animal más grande que jamás ha existido en este planeta, la ballena azul. Todo el mundo sabe que la ballena azul es un animal muy grande, pero no siempre se dimensiona qué tan grande es. La ballena azul puede llegar a medir 33 metros de largo. En promedio suele medir 24 a 27 metros, pero hay ejemplares más grandes. Tomemos 32 metros como un límite. Este es un Embraer 175, un avión de pasajeros que mide 31,63 metros. La ballena pesa entre 150 y 200 toneladas. Un avión vacío pesa alrededor de 21 toneladas, de modo que una ballena pesa lo mismo que 7 aviones. Esta comparación es necesaria para darse cuenta el tamaño de una ballena. Hasta dónde puede llegar la funcionalidad del Bauplan de los mamíferos. Tiene la estructura y los órganos que tenemos todos los mamíferos, pero llevados a una escala posiblemente límite. 150 toneladas. El largo es como el de 2 ómnibus de larga distancia, cada uno de los cuales pesa 20 toneladas, es decir, que una ballena pesa más o menos lo mismo que 7 ómnibus de larga distancia y medio. Para compararlo con otros seres vivos, el largo equivale al de 3 tiranosaurios, cuyo peso estimado era de 7 a 9 toneladas, es decir, que la ballena pesa como más de 15 tiranosaurios juntos. Y este animal no solo vive, sino que es posiblemente el mamífero más grande que haya existido nunca. El alto de una ballena azul es como el de una jirafa, que es el animal terrestre más alto. Para encontrar un animal más o menos del mismo largo que la ballena, tenemos que buscar un Diplodocus, cuyo peso estimado era de 30 toneladas. Otra vez, la ballena está en el límite superior, pesa como 5 Diplodocus. Su largo es como el de 6 elefantes puestos en fila. Cada elefante pesa en promedio unas 5 toneladas, o sea que el peso de la ballena equivale al de 30 elefantes. Y acá vemos 20 personas en fila, en promedio, pongamos 70 kilos, una ballena pesa como 2.150 personas. Esta comparación pretende despertar la idea de que el mundo, tal como lo ve una ballena, es totalmente distinto a cómo lo vemos en nuestra escala. Los problemas de escala en los tamaños. Un animal reacciona, vive, se alimenta de acuerdo a su escala, a su historia y a su ambiente. Los animales más grandes que existen en la actualidad son, por supuesto, la ballena azul, cuyos ejemplares más grandes rondan los 32 metros, el cachalote, que mide 24 metros, el tiburón ballena con 18, el tiburón blanco con 10 metros. Entre los invertebrados, el calamar gigante mide aproximadamente 12 metros de largo. El cachalote se alimenta de calamares y hay evidencias de que interactúa con el calamar gigante e inclusive la piel de los cachalotes suele mostrar las cicatrices de las batallas que tiene con estas presas que no se dejan comer fácilmente. El pulpo gigante tiene unos 10 metros de envergadura de brazos y el calamar coloso también es bastante impresionante, aunque con sus 4 metros mide la tercera parte que el calamar gigante. Entre los invertebrados de estructura más simple tenemos a Cestospongia muta, es una esponja cuya altura máxima medida fue de 2,4 metros. En este caso, ese tamaño lo logra un organismo que no tiene tejidos, que resuelve su fisiología célula a célula. Tiene un grado de organización de nivel celular, mientras que todos los que estábamos viendo anteriormente son vertebrados, tienen una estructura de sostén más sólida y tienen un nivel de complejidad más grande. Y el récord de longitud de un animal
corresponde un invertebrado. A este nemertino es un gusano, normalmente supera los 10-15 metros de largo, hay registros de 30 metros de largo, y el más largo de todos, aunque algunos autores lo ponen en duda, fue de 55 metros. Imaginemos lo que significan 55 metros. En nuestra ciudad es más o menos media cuadra, con un diámetro de 5 milímetros, de 1 centímetro a lo sumo. Esto tiene una explicación, tiene una razón de ser. Dado que no tiene estructuras respiratorias y por el tipo de sistema excretor que posee, no podría existir un gusano de semejante longitud que fuera más grueso que este nemertino. En el otro extremo tenemos esta pequeña musaraña. Es un mamífero, se llama Suncus etruscus, es conocido desde 1822 y figura en muchos libros como el mamífero más pequeño del mundo. Mide solo 3 a 5 centímetros de largo. La cola agrega 1,5 a 2 centímetros y medio y solo pesa 1,5 a 2 gramos. Este récord de mamífero más pequeño fue superado por Crassiomycteris thonglongiai, descubierto en 1974 y que marcó el récord hasta el momento. Su largo también ronda los 3 centímetros, pesa 2 gramos y es conocido hoy como el mamífero más pequeño del mundo. ¿Puede haber mamíferos más pequeños todavía? ¿Puede haber un mamífero microscópico? Nadie lo encontró todavía y vemos que tardaron 150 años en descubrir un mamífero más pequeño que la musaraña Suncus etruscus. Es poco probable que haya un mamífero más pequeño, pero ¿por qué no? Esto es un tema de debate. ¿Hay limitantes de tamaño en que un bauplan deja de ser funcional? Un tamaño menor al de este pequeñísimo murciélago es compatible con el desarrollo de una columna vertebral, de los sistemas de órganos propios del bauplan de los mamíferos. ¿Es comparable la fisiología, el funcionamiento de un animalito de 3 centímetros de largo que pesa 2 gramos con el de una ballena de 32 metros que pesa 150 toneladas? En temas de estructura, relaciones entre los órganos, esto plantea problemas prácticos y teóricos importantes. Por otro lado, entre los insectos, donde tenemos insectos pequeñísimos, avispas que miden menos de 1 milímetro, también encontramos gigantes como este ortóptero, cuyo largo máximo es 73 milímetros, es decir, 7,3 centímetros, el doble de largo de lo que mide el pequeño murciélago. Y esta araña, con 11 centímetros de largo de cuerpo, pesa más de 100 gramos. Ambos bauplene dan la posibilidad de desarrollo de un rango muy amplio de tamaños. El mamífero más pequeño, con sus 3 centímetros de largo, es grande al lado del pez más pequeño conocido. Paedocypris progenetica es un pez descubierto en Indonesia, en Java, Borneo, en 2006, con 7,9 milímetros de largo. Tenía el título de el vertebrado más pequeño del mundo, hasta que en 2009, en Papúa Nueva Guinea, se descubrió Paedophrini amawensis, que es un sapito que solo mide 7,7. Ya la comparación es ridícula. Decir que es el vertebrado más pequeño del mundo, porque en promedio mide 7,7, al lado de un pez que en promedio mide 7,9, estamos hablando de décima de milímetro. Son sin duda los vertebrados más pequeños que se conocen. ¿Es casualidad que sean animales poiquilotermos, es decir, animales que no regulan su temperatura corporal? Entre los microbios eucariotas, es decir, organismos unicelulares, tenemos algunos como Bursaria ovata que llega a medir 1 milímetro. Es visible a simple vista. Y Pelomyxa palustris,
Es una gran ameba que mide hasta 5 milímetros. Son organismos unicelulares, mientras que los rotíferos, que son pluricelulares, tienen un rango de tallas de 40 micrones a 2 milímetros. Cuando un rotífero se encuentra con una gran ameba o con un ciliado, están enfrentándose dos organismos con un nivel estructural diferente. No es un organismo pluricelular enfrentado a una célula. Un microbio eucariota no es una célula, es un organismo. Ninguna célula de un pluricelular cumple todas las funciones que cumple un microbio eucariota. Por lo tanto, se propuso que los microbios eucariotas no fueran considerados unicelulares, sino acelulares. Son organismos cuyo citoplasma no está subdividido en células, aunque muchas veces son plurinucleados. Tienen muchos núcleos, cada núcleo rige una zona del citoplasma, pero esa zona del citoplasma no está separada de otras por una membrana plasmática. Por lo tanto, son organismos acelulares. La pluricelularidad, que es una de las apomorfías del reino animal, no es garantía de que no termine siendo comido por un organismo unicelular o acelular, como le ocurrió a este rotífero. Sin duda, la pluricelularidad favorece un control más estrecho del medio interno de cada célula, pero no es un requisito para la supervivencia. ¿Qué tamaño máximo puede alcanzar una célula eucariota? El huevo de un avestruz es posiblemente la célula más grande que existe, pero casi todo su volumen está ocupado por el vitelo, que constituye la yema. Se conocen huevos de dinosaurios de 60 centímetros de largo, es decir, 10 veces más que un huevo de gallina, para un animal que tal vez pesaba varias toneladas. ¿Hay un límite máximo de tamaño para los huevos que no se puede superar, cualquiera sea el tamaño del animal que lo pone? Y entre los procariotas, Tío Margarita namibiensis, descubierta en sedimentos oceánicos frente a Namibia en África en 1999, es la bacteria más grande que se conoce. Mide normalmente entre 100 y 300 micrones, a veces llega hasta 750 micrones. Es un procariota que puede llegar a tamaños mucho mayores que la mayoría de los microbios eucariotas y más grande que muchos rotíferos. El hecho de ser nosotros pluricelulares y la evidencia de que los primeros organismos que existieron fueron unicelulares y luego llegó la pluricelularidad en 3 momentos distintos de la evolución, nos da una idea de progreso, de superioridad, de mayor ventaja relativa. Esas ideas que más bien son propias del siglo XIX y no del siglo XXI, tienen que ser revisadas en términos de dinámica ecológica, de dinámica evolutiva, de interacción entre organismos que con muy distinto grado de estructura pueden alcanzar tamaños similares. El tamaño de los animales es un dato fundamental. Algunas preguntas simples que se relacionan con el tamaño. ¿Por qué le resulta más fácil volar a un organismo pequeño? ¿Por qué los organismos pequeños tienen dificultad para conservar el calor? ¿Por qué los animales grandes tienen problemas para refrigerarse? ¿Por qué un elefante queda herido si se cae desde una altura igual a la suya, pero un ratón no se lastima si se cae desde una mesa? Un elefante que se caiga de un barranco de 4 metros de altura probablemente tenga consecuencias físicas.
Un ratón que se cae de una mesa es una altura quizá 20 veces su tamaño y no se lastima. ¿Por qué no podemos caminar por una pared vertical como hacen las hormigas o las moscas? Son preguntas, todas ellas, que tienen que ver con el tamaño. La fuerza de un organismo es proporcional a su tamaño. La diversidad de sus células es proporcional al tamaño. Muchos mecanismos fisiológicos también son dependientes del tamaño. A medida que aumenta el tamaño del organismo, se invierten las relaciones entre las fuerzas de cohesión y la energía cinética. Este gráfico muestra el tamaño de los organismos en escala logarítmica. El intervalo entre 1 micrón y 1 milímetro es igual que entre 1 milímetro y 1 metro. Y este es el efecto de que la escala sea logarítmica para poder hacer una comparación visual más clara. En el eje de las ordenadas tenemos también en escala logarítmica unidades arbitrarias para poder comparar la energía cinética con la energía de cohesión. Es decir, la importancia relativa de las fuerzas inerciales contra las fuerzas de la viscosidad. Por debajo de 1 milímetro, la energía cinética del organismo es muy baja. La fuerza de gravedad prácticamente no actúa y en cambio es muy importante la fuerza de cohesión a nivel molecular. Superado el milímetro, cuanto más grande es el organismo, menos importancia tienen las fuerzas de cohesión y más importancia tienen las fuerzas inerciales, la energía cinética. El punto en el que se cruzan la masa, la energía cinética y la cohesión divide el macromundo del micromundo. Por nuestro tamaño, vivimos en el macromundo. Nos vemos muy afectados por las fuerzas inerciales. La energía cinética del organismo es cada vez más grande a medida que crece y las fuerzas de cohesión son despreciables. No tienen un efecto real sobre nosotros. Mientras que en el micromundo es todo lo contrario. Macromundo y micromundo. Los organismos menores que 1 milímetro no sufren los efectos de la inercia, ni es importante sobre ellos el efecto de la fuerza de gravedad. Están sometidos a fuerzas de atracción molecular que son despreciables para organismos más grandes. Por lo tanto, un organismo microscópico inicia el movimiento en cuanto mueve sus cilias y se frena inmediatamente cuando deja de moverlos. No tiene una inercia de arranque que deba vencer, pero tampoco sigue desplazándose cuando venía moviéndose. Un animal grande debe gastar más energía que uno pequeño para ponerse en movimiento. Pero la inercia hace que una vez que logra moverse, aunque deje de nadar o de correr, siga desplazándose en la misma dirección. Cuando un animal grande se mueve en el agua, el efecto de la inercia también le imparte movimiento al agua a su alrededor, de modo que pasa de movimiento laminar a un movimiento turbulento que hace menos eficiente la locomoción. Este artículo, El tamaño del hombre, tiene muchos años ya, pero está subido a Moodle porque explica a modo de cuento, es una lectura muy accesible, este problema del macromundo y el micromundo y da muchas respuestas a ese tipo de preguntas que yo les planteaba antes. Por supuesto, hay que tener en cuenta que no es un trabajo técnico con fórmulas o que explique en detalle los mecanismos, sino que sirve para una aproximación intuitiva. Osborne Reynolds fue un físico irlandés que trabajó en hidrodinámica, en física de fluidos, hizo contribuciones muy importantes. Entre ellas, en 1883, propone un número adimensional, es decir, sin unidades, para determinar si el flujo de un fluido sigue un modelo laminar o turbulento. Es el número de Reynolds. Se aplica en biología para indicar la relación entre la masa y la velocidad de los organismos microscópicos. A valores altos del número de Reynolds,
predominan las fuerzas inerciales sobre las fuerzas de la viscosidad y determinan el flujo del fluido alrededor de un objeto. Cuando el número de Reynolds es bajo, predomina la fuerza de viscosidad. Esta cuestión tan teórica tiene un efecto evidente e importante sobre la locomoción y la alimentación de los animales que se basan en la captura de partículas suspendidas en el agua. La fórmula del número de Reynolds es P por L por U dividido por V, donde P es la densidad del fluido. L es una medida lineal del organismo. Puede ser el largo, puede ser el ancho, puede ser alguna medida lineal que dé idea del tamaño de ese organismo, la que sea más representativa. U es la velocidad relativa del fluido sobre la superficie del cuerpo. Y V es la viscosidad del fluido. Para un animal pequeño, la viscosidad del agua es un factor muy importante. Su pequeño tamaño, reflejado por el parámetro L, y la baja velocidad relativa que tiene con el fluido, hacen que las fuerzas de viscosidad superen, en efecto, a las fuerzas inerciales. No hay inercia para un organismo pequeño. El cálculo del número de Reynolds tiene que ver con el comportamiento del fluido en términos hidrodinámicos. Se calcula para cilindros. Los organismos no son perfectamente cilíndricos, pero la aproximación de la forma de un organismo a un cuerpo geométrico permite manejarlo en términos matemáticos y permite hacer demostraciones numéricas que de otro modo serían muy complejas. El número de Reynolds da una estimación útil sobre la forma en que se comporta un animal. Un animal grande se mueve de un modo muy distinto a un animal pequeño en el agua. Una larva de 1 milímetro de largo que nade a una velocidad de 1 milímetro por segundo tiene un número de Reynolds cercano a 1. Prácticamente para esa larva no existe la inercia ni la turbulencia, pero la viscosidad es cada vez más importante a medida que el tamaño del organismo se reduce y también su velocidad. El microscopio genera una ilusión óptica. Muchas veces, viendo organismos microscópicos, parece que fueran muy rápido porque el campo que se ve es muy pequeño, pero realmente los organismos pequeños se mueven muy lentamente. En una comparación quizás grosera, para un organismo unicelular, nadar en agua sería más o menos parecido a un hombre nadando en dulce de leche. La viscosidad del agua es muy grande para un organismo microscópico. Aquí vemos dos ciliados, son dos microbios eucariotas, mueven sus cilias, se pueden detener inmediatamente y nadar para atrás, cambiar de dirección, donde dejan de mover las cilias, inmediatamente se detienen. No hay inercia. No hay un gasto energético mayor para arrancar, ni hay energía cinética que los haga seguir moviéndose cuando dejan de mover las cilias. Estos son organismos pluricelulares, son platelmintos de pequeño tamaño, reptan por movimiento ciliar con las cilias de su superficie ventral. Son animales errantes. Muchos otros invertebrados se alimentan de partículas en suspensión, atrayendo las partículas con el movimiento de las cilias de sus tentáculos. Ahí vemos las partículas que se acercan hacia el anillo de tentáculos. El gasto energético de movilizar el agua, que para esa escala es un fluido muy viscoso, es tan alto como el gasto energético de moverse libremente. Ser sésil no quiere decir ser inactivo. Ese movimiento de partículas lo hacen con un sistema de tentáculos ciliados. Aquí se observa el movimiento constante de esas cilias. Estos animales se alimentan de bacterias, fitoplancton, zooplancton, algo de detritus, que es
materia orgánica producto de la descomposición, pero en general no tragan todo lo que recogen, sino que tienen la capacidad de seleccionar las partículas alimenticias, posiblemente por reconocimiento mecánico y quimiosensorial. Este proceso ocurre a bajos números de Reynolds, de modo que las fuerzas de viscosidad predominan en un flujo laminar, y ese flujo se detiene inmediatamente cuando las cilias se detienen. No hay inercia, por lo cual los animales que se alimentan de partículas en suspensión gastan una gran cantidad de energía para conseguir su alimento. El esfuerzo para conseguir alimento es una proporción importante de su balance energético. Por eso, no es sorprendente que relativamente pocos organismos sean verdaderos filtradores de partículas. Entre ellos, las esponjas, que filtran a través de los millones de poros de su pared del cuerpo, las almejas, que filtran haciendo pasar el agua a través de sus branquias, entre los artrópodos, los cirripedios, que capturan partículas filtrando el agua con sus patas especializadas, y en los cordados, los urocordados, que tienen una gran faringe con perforaciones que cumplen una función de filtración. A bajos números de Reynolds, hacer pasar agua por pequeños poros o por una red de filamentos es extremadamente costoso desde el punto de vista energético. Haciendo otra comparación grosera, sería como, en el macromundo, filtrar miel a través de un colador de malla fina. Volvemos a destacar la importancia de la viscosidad y las fuerzas de atracción molecular a bajos números de Reynolds. Las esponjas son grandes filtradores de agua. Volcando un colorante sobre la superficie de su cuerpo, los millones de células flageladas que hay en su interior provocan una corriente que comienza a salir por el ósculo, por este orificio principal. Ahí sale la corriente teñida con el colorante y se ve claramente que es un movimiento de tipo laminar. Lo mismo puede verse en una almeja cuyo elemento de filtración son las branquias, un colorante que inmediatamente sale a través del sifón exhalante en un flujo de tipo laminar. Estos movimientos son producidos en un caso por células flageladas, en el caso de las almejas por células ciliadas. Los cirripedios son crustáceos sésiles y se alimentan filtrando el agua con las patas especializadas que mueven casi permanentemente. Algunos gusanos, como este Chaetopterus, es un anélido poliqueto, usan una red de moco en la que el agua, al atravesarla, deja las partículas que trae en suspensión. Este gusano vive enterrado en una galería en forma de U. Tiene unos parápodos, unas expansiones del cuerpo, en particular unos en forma de abanico, con los que provocan la entrada de agua al tubo. El agua pasa a través de una red de moco y sale por el otro extremo. De esta manera, el movimiento de los parápodos es lo que hace un flujo de agua, un flujo laminar. Las partículas ingresan, quedan retenidas en la red de moco y cada tantos minutos el gusano come ese moco cargado de alimento y vuelve a generar una nueva red. El agua que sale por el orificio dibujado aquí a la izquierda se lleva los desechos y la materia fecal. Es decir, mantiene la sanidad de la galería. Muchos invertebrados hacen galerías en forma de U y emplean algún método o algún órgano en particular para producir este movimiento laminar que les trae el alimento. Muchos otros invertebrados usan un mecanismo menos costoso energéticamente que la filtración continua. Por ejemplo, exponen una superficie pegajosa, una capa de moco, a la que se adhieren mecánicamente las partículas, que luego son movidas hacia la boca
por algún medio de transporte, generalmente ciliado. Es decir, no mueven el agua, que eso tiene un costo muy grande, sino que trasladan solamente las partículas que están adheridas al moco que ellos mismos segregaron. Es el caso de los lirios de mar, cuyos brazos rodean la boca. Cada uno tiene un surco abierto que recoge las partículas que caen sobre sus proyecciones laterales y las llevan a la boca por movimientos ciliares. Pero además, cada una de esas proyecciones laterales tiene a su vez pequeñísimas proyecciones laterales, infinidad de estas proyecciones, constituyendo en conjunto una superficie enorme de recolección. Estos pepinos de mar también tienen brazos muy flexibles, ramificados en la punta, pegajosos, y su estrategia es extenderlos hasta que se cargan de partículas y luego introducirlos en la boca uno por uno para tragar ese alimento. Ahí sale un brazo y entra a la boca otro brazo. Y así sucesivamente. En cualquier caso, la recolección de alimento tiene un costo mayor o menor según la estructura y el mecanismo que use cada animal, y obviamente, para que el animal sobreviva, crezca y se reproduzca, el costo energético tiene que ser menor que la recompensa energética que obtenga. Más adelante veremos las estructuras y formas de alimentación de organismos representativos de los distintos filas de invertebrados. Todo cambia cuando pasamos al macromundo. En el macromundo predomina la fuerza de gravedad y la inercia. Cuando dejó de moverse, salió disparado por efecto de la inercia. Lo mismo que este par de tontos que vamos a ver ahora, que se lanzó a la carrera en un changuito de supermercado. Cuando el changuito de supermercado se trabó, ellos siguieron moviéndose a la velocidad que venían. Por ser parte del macromundo, la inercia no les permitió detenerse como les hubiera ocurrido si hubieran estado en el micromundo. Si un cisne quiere volar, necesita tomar carrera para lograr un diferencial de velocidad con el fluido, con el aire. Es decir, que tiene un gran esfuerzo inicial para vencer la inercia y solo puede remontar vuelo cuando su valor de U en la fórmula de Reynolds alcanza determinado nivel. Y cuando el cisne vuelve, no se detiene inmediatamente, como pasaría en el micromundo, sino que la inercia lo lleva más adelante y solo se frena por el roce, en este caso con el agua. Volvemos a ver la fórmula de Reynolds. El tamaño expresado por L, que está correlacionado con el peso, y la velocidad relativa con el fluido que se está atravesando, pesan mucho en estos casos. Por lo tanto, el número de Reynolds es alto, porque la viscosidad del aire o incluso del agua, para ese tamaño de organismo, es irrelevante. El cisne, el hombre, el hámster, vivimos en números grandes de Reynolds.
Por eso muchas veces no se entiende cómo funciona el micromundo, donde la realidad es diferente. Vimos un cisne carreteando para poder volar. Una mosca, ¿cómo vuela? En cuanto movió las alas, despegó. No necesitó vencer fuerzas inerciales. ¿Por qué? Porque la mosca está aquí. Tiene menos de 1 centímetro. Por lo tanto, su energía cinética está muy poco por encima de las fuerzas de cohesión. Levanta vuelo en cuanto mueve las alas. ¿Y cómo aterriza? También toca el sustrato y quedó frenada. No patina, no sigue adelante, como vimos que le pasaba al cisne o a esos dos tontos que no tenían mejor cosa que hacer. Cuando la mosca llega al techo, ¿cómo frena? ¿Cómo se adhiere al techo? Una hipótesis que tuvo en su momento algún apoyo fue la hipótesis del medio lazo. La mosca volando hacía un giro hacia atrás, poniéndose patas para arriba, y ahí contactaba el techo. Otra hipótesis hablaba de un medio giro. La mosca volando giraba sobre sí misma y se pegaba, hasta que las dos quedaron desacreditadas y se pudo comprobar, por lo menos hasta ahora, viene volando, toca con 2 patas el techo y eso le da suficiente adhesión como para levantar el cuerpo y adherir las otras 4 patas. ¿Cómo se adhiere? ¿Tiene un pegamento? ¿Tiene ventosas? ¿Tiene ganchitos? Nada de eso. Simplemente se adhiere a la pared o al techo por atracción molecular. Un gecko caminando por la pared. Este es un animal grande. Está en el macromundo, al menos en el gráfico que hemos visto antes. Y sin embargo camina por la pared. ¿Cómo se adhiere un gecko a la pared? No tiene una sustancia pegajosa, no tiene ganchos, no tiene ventosas. Las patas de los geckos tienen unas proyecciones parecidas a pelos que cubren toda la superficie y a su vez, vistos a microscopio electrónico, esos pelos están ramificados en la punta. Son tan finitos que en contacto con la superficie de la pared se adhieren por atracción molecular. El gecko está en el macromundo. Está por arriba de los 10 centímetros, pero su peso no es tan alto como para que la fuerza de cohesión sea insignificante. Que no es la fuerza de cohesión con todo el cuerpo del animal, sino puntualmente de los extremos de cada uno de esos pelos que tienen las patas. Por eso el gecko puede caminar por la pared y nosotros no. No tenemos esa posibilidad. Por un lado, porque nuestro tamaño está mucho más a la derecha en el gráfico, donde ya nuestra energía cinética está varios órdenes de magnitud más arriba. En nuestro tamaño influye fundamentalmente la fuerza de gravedad, la inercia, mientras que el gecko, aún teniendo más de 10 centímetros, todavía puede aprovechar la fuerza de cohesión molecular. Vemos las hormigas trasladando su alimento. ¿Cómo pueden transportar trozos de hojas que son más grandes que ellas? ¿Qué fuerza que tienen que tener las hormigas para hacer esto? Falso. No están haciendo tanta fuerza como parece. Este es un concepto muy raro. No están transportando peso. Llamamos peso a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo por efecto de la atracción de la gravedad sobre su masa. La masa de una hormiga es tan pequeña que la fuerza de gravedad en ese tamaño es prácticamente despreciable. La hormiga también puede subir troncos, puede subir paredes, porque sus patas se adhieren al sustrato por atracción molecular. Su número de Reynolds es cercano a 1. Levantar una hoja más grande que ella no implica levantar peso.
Cuando digo esto, muchas veces la reacción es decir, bueno, pero algo debe pesar. Sí, algo debe pesar, pero ese peso no es detectable con una balanza de laboratorio que tenga 4 decimales por debajo del gramo. Hay forma de medir pesos menores, pero no por los medios corrientes. Quizás uno debería poner 1000 hormigas en una balanza para obtener algún resultado visible y después dividir por 1000 para hablar del peso de una hormiga. Pero no confundamos peso con masa. El peso implica medir la fuerza de atracción gravitacional. Y aquí la gravedad no actúa en forma significativa. Un elefante es un animal poderoso, tiene una fuerza tan grande que le permite mover, por ejemplo, un tronco que pesa 1 tonelada. Más allá del disgusto ético de ver un elefante sometido al trabajo, a un trabajo esclavo en definitiva, vemos en estas imágenes la fuerza que tiene un elefante. Pero solo puede mover el 25% de su peso, mientras que la hormiga puede mover objetos cuya masa es mucho mayor que la de ella misma. ¿Es lógico decir que la hormiga tiene más fuerza que un elefante? Es ridículo. Es ridículo porque estamos comparando distintas escalas. El elefante está aquí. Su masa está en el orden de los millones de miligramos, para hacerlo comparativo, es decir, de las toneladas, mientras que la hormiga está muy cerca del micromundo. Su masa es ínfima, por lo tanto, la influencia de las fuerzas inerciales es mínima o nula casi, mientras que para el elefante son cruciales. ¿Tiene sentido comparar la fuerza relativa? En realidad son incomparables. Fuerza relativa se usa, por ejemplo, en los deportes para ver el desempeño, por ejemplo, de 2 levantadores de pesas. Un hombre de 1,90 m que pesa 120 kilos y levanta determinado peso puede tener menor fuerza relativa que un hombre de 1,60 m que levanta un peso menor, pero que proporcionado a su tamaño requiere una fuerza relativa mayor. Pero en ese caso se compara la fuerza de 2 organismos que están en el mismo orden de magnitud. Cuando hay una gran diferencia de escala, la comparación directa pierde sentido. Otra cuestión importante es que muchos fenómenos fisiológicos dependen de la difusión. Difusión es el movimiento al azar de moléculas de una zona de alta concentración a una de baja concentración. Cuando hay diferencia de concentración a ambos lados de una membrana, el agua tiende a pasar espontáneamente, es lo que se conoce como ósmosis. La sacarosa, las proteínas, difunden también en un medio fluido de acuerdo a las concentraciones relativas que haya a ciertas distancias. En este gráfico se ve el logaritmo de la distancia en micrones contra el tiempo, también en escala logarítmica, que tarda en difundir. Por ejemplo, el agua, para recorrer por difusión 1 milímetro, obviamente en determinadas concentraciones, en determinadas condiciones, puede tardar 1 minuto, mientras que para recorrer 1 centímetro le llevaría prácticamente 1 hora, y para recorrer 1 metro por difusión quizás le lleva casi 1 mes. La sacarosa, que tiene un peso molecular de 342 contra los 18 que tiene el agua, para recorrer 1 milímetro necesita 1 hora, y una proteína, para la misma distancia de difusión, dentro de esta escala, está en el rango de los días. Y un ácido nucleico puede tardar 1 mes. Son procesos lentos si solo dependen de la difusión. Esto es importantísimo porque el intercambio de calor, la respiración, la excreción cutánea, entre otras funciones fisiológicas, dependen de que esas sustancias alcancen la superficie del cuerpo.
y dependen, en última instancia, de la relación numérica que hay entre la superficie y el volumen del cuerpo. Nuevamente, acá marcamos micromundo y macromundo, organismos mayores y menores que 1 milímetro. Y no es casual que en el macromundo todos los animales de más de 1 o 2 milímetros normalmente tienen un sistema circulatorio, es decir, un sistema que mueve las sustancias dentro del cuerpo y las acerca hacia la superficie donde se produce el intercambio. Tienen un sistema excretor, es decir, un sistema que filtra, recoge los desechos y los transporta al exterior. Porque un animal de más de 1 o 2 milímetros no tiene superficie corporal suficiente para resolver su fisiología por simple difusión, mientras que muchos organismos de menos de 1 milímetro carecen de ese tipo de órganos. Todas sus células están razonablemente cerca de la superficie y muchas funciones fisiológicas se pueden cumplir por difusión simple. La eficiencia del control de los procesos que dependen de la difusión explica en gran medida por qué las células suelen tener un tamaño pequeño. El origen de la pluricelularidad también está relacionado con este tipo de fenómenos. Todos los embriones comienzan siendo esféricos. La cigota se divide en 2, estas 2 se dividen en 4, estas 4 dan 8, y así hasta el estado de mórula, luego viene la blástula, luego viene la gástrula, y hasta ese nivel el embrión crece muy poco, prácticamente tiene el mismo tamaño que tenía la cigota, pero después cambia de forma, siempre cambia de forma. Un organismo no puede superar determinado tamaño manteniendo su forma esférica y termina dando una forma diferente, característica de cada especie. No hay 2 individuos iguales, pero cada filum tiene un bauplan, una estructura distinta. Supongamos un organismo esférico que sigue creciendo sin cambiar la forma. Cuando mide 1 milímetro de radio, la superficie se calcula como 4pi por radio al cuadrado, 12,57. Al duplicar su tamaño, la superficie pasa a ser 50,27. Volvemos a duplicarlo, pasa a ser 201 milímetros cuadrados, y cuando llega a 8 milímetros de radio, su superficie ya es de 804 milímetros cuadrados. ¿Qué pasa con el volumen? El volumen aumenta proporcionalmente al cubo del radio. La superficie aumentó proporcionalmente al cuadrado de ese mismo radio. El volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Cuando la esfera tiene 1 milímetro de radio, su volumen es de 4,19. Crece a 33,51, 268, 2144. Viendo estos números simplemente, es obvio que el volumen crece mucho más rápido que la superficie. La superficie crece proporcionalmente al cuadrado de R, mientras que el volumen crece proporcionalmente al cubo de R. Y por eso es importante calcular la proporción superficie-volumen. Cuando la esfera mide 1 milímetro de radio, la relación entre su superficie y su volumen es de 3:1. 4 entra 3 veces en 12. Cuando crece a 2 milímetros de radio, la proporción bajó 1,5:1. Perdió proporcionalmente la mitad de la superficie relativa. Por cada unidad de volumen, cuando era más chica, tenía 3 unidades de superficie, y al duplicarse a 2 milímetros el radio, bajó a 1,5 por cada unidad de volumen. Al volver a duplicar, bajó a 0,75 por 1. Y al llegar a 8 milímetros, ya bajó a 0,37. Si este organismo tiene que intercambiar gases, respirar, tomar oxígeno, liberar dióxido de carbono,
liberar amoníaco como sustancia de excreción, dependiendo de la superficie, cada vez tiene menos superficie por unidad de volumen. No puede seguir creciendo sin adquirir un sistema circulatorio, un sistema excretor, alguna forma de cumplir esas funciones vitales sin depender de la simple difusión a través de la superficie del cuerpo. ¿Qué pasaría si en lugar de crecer en largo, ancho y alto, un organismo dejara fijos el largo y el ancho y creciera en una sola dirección, hasta convertirse en un cilindro de 1 milímetro de radio, como tenía originalmente la forma esférica, y 10 milímetros de longitud? La superficie de ese cilindro es 69,12. El volumen es 31,42 milímetros cúbicos. La proporción es 2,2 a 1. Es decir, el animal creció, aumentó 10 veces su longitud y pasó de una relación 3 a 1 a una relación 2,2 a 1. Esto suele pasar en la naturaleza muy frecuentemente y es la forma en que crecen los gusanos. Limitan el crecimiento en alto y ancho y predomina el crecimiento en el sentido del largo. ¿Tener forma cilíndrica entonces es una ventaja? Posiblemente sí. Pero si siguiera creciendo manteniendo esta nueva forma y duplicara su radio y su longitud, cuando tuviera un radio de 2 milímetros y una longitud de 20 milímetros, pasaría a tener 276 milímetros cuadrados de superficie y 251 milímetros cúbicos de volumen. Y la relación entre la superficie y el volumen cayó a 1,1 por cada unidad de volumen. Mantener la forma durante el crecimiento, cualquiera sea la forma, implica siempre una reducción de la relación superficie-volumen. Nos vamos a manejar con cubos, como si hubiera organismos cúbicos, que no los hay, pero la ventaja es que matemáticamente es mucho más sencillo de calcular superficies y volúmenes si consideramos estas figuras geométricas. Ya dijimos, cualquiera sea la geometría de un organismo, crecer manteniendo la forma implica una reducción de la relación superficie-volumen fundamental para muchos procesos fisiológicos. Vamos con los cubos. Largo lo vamos a definir como lo que mide el lado de un cubo. Un cubo tiene 6 caras cuadradas. La superficie del cuadrado es largo al cuadrado y son 6 caras. Así que la superficie del cubo se calcula sumando la superficie de todas sus caras. Lado por lado multiplicado por 6. El volumen del cubo es el largo por el ancho por la altura, que en este caso son iguales. Por lo tanto, el volumen se calcula como largo al cubo. Supongamos un cubo con lados que midan 1 centímetro. La superficie es 6 centímetros cuadrados, 6 por 1 por 1. Y el volumen es 1 centímetro cúbico, 1 por 1 por 1. Por lo tanto, este organismo cúbico tiene una relación de 6 unidades de superficie por cada unidad de volumen. Cuando duplica el lado, pasa a tener 24 centímetros cuadrados, 6 por 2 por 2, y 8 centímetros cúbicos, 2 por 2 por 2. La proporción superficie-volumen pasa a ser 24 a 8, es decir, 3 unidades de superficie por cada unidad de volumen. Se redujo a la mitad. En el dibujo es obvio por qué se redujo a la mitad. En el cubo de 2 centímetros de lado hay el equivalente a 8 cubos de 1 centímetro de lado, como se ve en el dibujo. 8 cubos, si estuvieran separados, significarían 48 caras. Cada cubo tiene 6, 6 por 8, 48. Sin embargo, al formar un solo bloque, un solo cuerpo geométrico, solamente se expone el equivalente a 24 de esas caras. Y al crecer, otra vez duplicando el lado, pasamos a tener una superficie de 96 centímetros cuadrados, 6 por 4 por 4, para 64
centímetros cúbicos 4 por 4 por 4. Ahora la proporción superficie a volumen pasó a ser 96 a 64, es decir, 1,5 a 1. Al pasar del cubo de 1 centímetro al de 2 centímetros, la superficie aumentó 4 veces, de 6 a 24, mientras que el volumen aumentó 8 veces, de 1 a 8. Y al volver a duplicar el lado del cubo, la superficie otra vez aumentó 4 veces, 24 por 4 es 96, y el volumen otra vez aumentó 8 veces, 8 por 8 64. Manteniendo la forma durante el crecimiento, el animal se va quedando cada vez con menos superficie relativa. ¿Qué ocurre cuando ese animal crece en un sentido? Acomodamos en fila aquellos 8 cubitos que formaban parte del cubo de 2 centímetros de lado, con lo cual se forma un gusano. Es decir, el crecimiento a lo largo, dejando estables las otras dos variables. Ahora tenemos un organismo que mide ancho 1, alto 1 y largo 8. Esto da 34 centímetros cuadrados. Es decir, 4 veces 8 por 1 son las 4 caras alargadas, más los 2 cuadrados de las puntas, 2 cuadrados de 1 por 1. 34 centímetros cuadrados. Para 8 centímetros cúbicos, el volumen de este gusano es igual al volumen del segundo cubo de arriba. 8 veces 1 por 1 por 1. La relación entre superficie y volumen pasó a ser 4,25 a 1. Era 6 cuando el cubo era pequeño. Pasó a ser 4,25 cuando alcanzó 8 centímetros cúbicos, mientras que si hubiera crecido de la misma manera en las tres direcciones, tendría una relación 3 a 1. 4,25 a 1 es una relación mayor. Hay más superficie relativa que cuando crece como cubo y solo le quedan 3. Este fenómeno se ve repetido en los invertebrados. En muchos fila vemos un hemicordado, un enteropneusto, los nematodes, los nematomorfos, acantocéfalos, priapúlidos, nemertinos. Dentro de los anélidos, poliquetos, oligoquetos, sipuncúlidos, sequiúridos, hay una multitud de gusanos. Y en parte se explica esta convergencia evolutiva de gusanos que anatómicamente son muy distintos, que embriológicamente son muy distintos, y sin embargo llegan a una forma similar. Está comprometida la relación superficie-volumen. El tamaño de un gusano también tiene sus limitaciones. No alcanza solo con crecer en uno de los sentidos. Tenemos aquí una esfera de 4 milímetros de radio con los valores que ya habíamos visto antes. Con un radio de 4 milímetros, la superficie es de 201 milímetros cuadrados, el volumen 268 milímetros cúbicos y la relación superficie-volumen es de solo 0,75 unidades de superficie por cada unidad de volumen. Luego dijimos que podía crecer en un sentido, formando un gusano, hasta tener 2 milímetros y 20 milímetros de largo. Aquí la proporción mejoraba un poquito, en vez de ser 0,75, es 1,1 a 1. Pero, ¿por qué tendría que crecer solamente en una dirección? ¿Qué pasaría si dejando uno de los parámetros fijos creciera en dos direcciones? ¿Cuánto podría crecer para alcanzar un volumen aproximado de 250, 260 milímetros cúbicos? Podría tener un radio mayor de 12 milímetros, un radio menor de 7 milímetros y la altura, dijimos, quedaba siempre de 1 milímetro. Esto llevaría la superficie de este organismo a 596,89. El volumen lo calculé en 263, está dentro del orden de magnitud de los 251 del cilindro y de los 268 de la esfera. Es decir, para un volumen semejante, en vez de tener 201 o 276 milímetros cuadrados, tiene 596 milímetros cuadrados. La estrategia de crecer en dos direcciones, dejando la tercera fija, lleva a una proporción superficie-volumen de 2,25.
Es decir, en el curso de la evolución, la estructura de un animal está condicionada por la supervivencia y por la eficiencia de sus procesos fisiológicos. Puede llegar al mismo volumen creciendo en las tres direcciones, en una predominantemente, en dos, adquiriendo distintas formas. ¿Existen animales que tengan estas últimas características? Sí existen. Acá vemos platelmintos policládidos, unos gusanos chatos marinos que crecen predominantemente en dos direcciones, crecen en largo, crecen en ancho y son extremadamente delgados en altura. Si tienen 1-2 milímetros de altura, todas sus células están razonablemente cerca de la superficie, de alguna superficie, pero además tienen un intestino muy ramificado que alcanza prácticamente todo el cuerpo del animal. Entonces, toda célula de estos animales está al lado o de la superficie del cuerpo o de una rama de intestino. Y esto soluciona todos los problemas de difusión y de circulación de sustancias. Ahí lo vemos en acción. Este es un policlado, se está deslizando por el movimiento de las cilias de su superficie inferior. Es muy flexible. Esta estrategia de crecimiento permite en algunos casos llegar a tamaños mucho más grandes que los que pueden tener gusanos que tienen otro patrón de crecimiento. Otra estrategia es que el animal pequeño se reproduzca asexualmente, produciendo nuevos animales pequeños de su mismo tamaño, con lo cual cada uno de estos tiene 1 centímetro de lado, 6 centímetros cuadrados de superficie, 1 centímetro cúbico y una proporción 6:1. Esto lo vimos en clase con el ejemplo de las hidras, que podían generar una población clonada, todos individuos surgidos asexualmente con el mismo genotipo que el organismo que les dio origen. Pero si estos organismos quedan comunicados de modo que cada uno de ellos pueda alimentarse y ese alimento se distribuya en la colonia, estamos hablando de organismos modulares. Cada módulo se llama zooide. En lugar de crecer como un cubo, en lugar de crecer como un cilindro, en lugar de crecer como una lámina plana, muchos invertebrados lo que hacen es producir organismos modulares, multiplicar unidades funcionales, cada una de las cuales tiene el mismo tamaño que el organismo que las produjo. En este gráfico vemos 8 zooides, cada uno de los cuales tiene 6 centímetros cuadrados de superficie, 1 centímetro cúbico de volumen. Es decir, que en conjunto alcanzaron el mismo volumen que el cubo del medio, pero con una relación superficie-volumen de 6:1, manteniendo la proporción que tenía el cubo más chico. Este gusano pertenece al filum Phoronidus, es macroscópico, pero en muchos aspectos es comparable a todos estos zooides de una colonia del filum Ectoprocta. Los ectoproctos son muy parecidos a un forónido, tienen un sistema de tentáculos alrededor de la boca y demás, pero son coloniales, son organismos modulares. Cuando se los compara anatómicamente, los forónidos tienen sistema circulatorio, tienen sistema excretor. Al pertenecer al macromundo, al ser animales macroscópicos, tienen órganos que garantizan la circulación de las sustancias y la evacuación de las sustancias de desecho metabólico. Mientras que los ectoproctos, que están miniaturizados, aunque sea similar a un forónido en muchos aspectos, no tienen sistema circulatorio, no tienen sistema excretor. Toda la difusión, la excreción por amoníaco, la toma de oxígeno, la eliminación del dióxido de carbono, lo hacen a través de la superficie de esos tentáculos. Son tan pequeños que resuelven su fisiología por simple difusión. Eso sería imposible para un forónido que pertenece al macromundo. Volvamos a la idea de un pequeño cilindro. Hoy ya habíamos visto un cilindro de 1 milímetro de diámetro y 10 milímetros de largo, es decir, de 1 centímetro. Dijimos que su superficie es de 69,12 milímetros cuadrados y su volumen 31,42 milímetros cúbicos, lo que hace una relación superficie-volumen de 2,2:1.
Todavía hay una manera de seguir creciendo manteniendo la forma original. Si en el tercer cubo, el más grande, el de 2 tentáculos por unidad de área, tiene 96 centímetros cuadrados, hace 192 tentáculos, que no es un número desproporcionado. Cada tentáculo no aporta exactamente 69,12 milímetros cuadrados. Este cubo grande tenía una relación de 1,5 unidades de superficie por cada unidad de volumen, porque hay que descontar la cara proximal, que es continua con la superficie del cubo. Por eso, sumaremos solo 65,97 milímetros cuadrados por tentáculo y la relación superficie-volumen va a quedar en 2,1. No es una gran diferencia, pero convenía señalarlo. Hagamos la cuenta. Como tiene 96 centímetros cuadrados, a 2 tentáculos por centímetro cuadrado, va a producir 192 tentáculos, que multiplicados por 65,97 milímetros cuadrados, hacen 12.666,89 milímetros cuadrados, es decir, 126,67 centímetros cuadrados. 192 tentáculos multiplicados por el volumen de cada tentáculo por 31,42 milímetros cúbicos hacen un total de 6.031,85 milímetros cúbicos, es decir, 6,03 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la superficie total del animal con 192 tentáculos es 96 centímetros cuadrados que tenía el cubo grande, más 126,67 que le aportan los tentáculos, menos 603 milímetros cuadrados que corresponden a la suma de las bases de los 192 cilindritos. Ya que habíamos hecho esa observación, hay que hacerla aquí también. Esto da un total de 216 centímetros cuadrados. Y el volumen será de 64 centímetros cúbicos que tenía el cubo, más 6,03 centímetros cúbicos que aportan los 192 tentáculos, 70,03 centímetros cúbicos. Esto lleva la relación de superficie a volumen a 309 unidades de superficie por cada unidad de volumen. Al cubrirse de tentáculos, filamentos o la estructura que sea, ese animal tiene más superficie de tentáculos que la superficie del cuerpo que los produjo. Y su relación superficie-volumen es de 3:1, como tenía el cubo del medio, el que medía la mitad de largo y tenía 8 veces menos volumen. En esto y en muchos otros aspectos de la vida, los pequeños aportes individuales, cuando son muchos, resultan más importantes que un aporte grande inicial. Pero volvemos a otra idea anterior. Esos filamentos o tentáculos no pueden crecer indefinidamente, hacerse excesivamente largos o demasiado gruesos sin perder superficie relativa. Y entonces aplicamos aquí los mismos conceptos. En lugar de desarrollar tentáculos más grandes, es más eficiente producir más cantidad de tentáculos chicos, o bien tentáculos ramificados o plumosos, o que crezcan en dos direcciones y tengan forma de hojas, cuya ventaja es una proporción superficie-volumen más favorable. Un gusano, además de hacerse cilíndrico, puede desarrollar, como en este caso, en este poliqueto, proyecciones ramificadas en los costados de cada uno de los segmentos. Esas proyecciones llevan vasos sanguíneos, son sitios de intercambio gaseoso. Aumenta mucho la superficie de respiración mediante el desarrollo de estos filamentos ramificados. A esto lo llamamos branquia. Una branquia es una proyección del cuerpo que aumenta la superficie de intercambio. Su función es principalmente respiratoria. Este otro poliqueto también tiene proyecciones laterales. En este caso, en vez de ser filamentos ramificados, tienen forma de hoja.
También una proyección aplanada crece en dos direcciones, aporta mucha superficie con poco volumen. Es otro tipo de branquias. En este otro caso, esta Costaciela es un gasterópodo, es una babosa marina, desarrolló una serie de expansiones dorsales en forma de hojas. Otra vez tenemos una gran superficie de contacto con el agua y el color verde nos está revelando algo. Estas babosas se alimentan de algas y tienen la propiedad de, al digerir las algas, no destruir los cloroplastos. Los cloroplastos se integran a sus tejidos, de modo que este es un caracol fotosintético. Todas esas expansiones en forma de hojas son una gran superficie fotosintética. Están expuestas a la luz y la babosa aprovecha la producción de esos cloroplastos. Pero al mismo tiempo, al ser láminas delgadas con mucha superficie y poco volumen, son también áreas respiratorias. Aquí tenemos un bivalvo. Los bivalvos suelen tener en el borde del manto largos tentáculos que son básicamente sensitivos, pero al ser proyecciones delgadas con mucha superficie y poco volumen, son también centros respiratorios. Siempre que se ve en un invertebrado tentáculos, proyecciones de algún tipo, filamentos que sobresalen, más allá de cuál sea su función primaria, son sitios de respiración. Una branquia externa es, entonces, una expansión de la pared del cuerpo que aumenta considerablemente la superficie de respiración cutánea. La respiración cutánea no solo se realiza en las branquias, por supuesto, ocurre en toda la superficie del cuerpo y también en cualquier tipo de tentáculo o cualquier tipo de proyección, por la sencilla razón de que si hay una diferencia de concentración de oxígeno entre afuera y adentro y la piel no es impermeable, las concentraciones tenderán a equilibrarse y habrá un intercambio gaseoso pasivo. Habíamos hablado de los forónidos. Estos gusanos tienen un sistema de tentáculos espectacular, dos espirales de tentáculos largos, ciliados, que recogen alimento. La boca está entre estas dos espirales. De modo que su función básicamente es la captura del alimento. Pero más allá de que sirven para capturar el alimento, son sitios de respiración y de excreción, como todo tipo de tentáculo. Las estrellas de mar caminan lentamente, pero se mueven bastante, mediante una serie de pies ambulacrales. Los pies ambulacrales son unos tubos delgados, transparentes, llenos de líquido, que tienen una pequeña ventosa en la punta, y son miles de pies ambulacrales de función locomotora. Pero al ser tubos transparentes llenos de líquido, ahí también se produce intercambio gaseoso, actúan como órganos respiratorios. Si hay amoníaco en el líquido interno, sale por difusión, es decir, toda proyección del cuerpo, sea cual fuere su función principal, sirve como órgano de intercambio con el medio externo. La conservación del calor también está en función de la relación superficie-volumen. El pingüino emperador es el más grande de los pingüinos y vive en condiciones extremas en la Antártida. Conservar el calor, sobre todo en invierno, es un desafío importante. Logran la supervivencia uniéndose en grandes grupos donde lo que están haciendo es sumar su volumen corporal exponiendo la menor cantidad de superficie posible. Hay una dinámica en este grupo por la cual los que están exponiéndose a la intemperie van entrando dentro del grupo y van siendo reemplazados por otros que vienen a tomar su lugar. No están todo el tiempo los mismos pingüinos exponiendo su superficie dorsal. El conjunto tiene un volumen enorme y reducen de esta manera la superficie expuesta. Al bajar la relación superficie-volumen en contacto con el aire, conservan el calor. Y sobre las patas de su padre
está el pichón. Los pequeños pingüinos que tienen menor producción de calor por su escaso volumen y mayor pérdida de calor porque su proporción superficie-volumen es mayor, conserva el calor gracias a que está rodeado por el cuerpo del padre dentro de un grupo de muchos pingüinos, y esta es la forma en la que la mayoría de los pichones sobrevive al invierno. Uno ve a los cachorros de perro, a los gatitos, durmiendo todos juntos, incluso en verano. Y uno dice, ¿no se mueren de calor? No, precisamente no, por una cuestión de tamaño, de la relación superficie-volumen. Es siempre el mismo problema. Los perros tienen una temperatura corporal de 38 grados. A los perritos y a los gatitos también, cuando son chiquitos, por su pequeño volumen, les cuesta alcanzar la temperatura corporal y pierden calor. Cuando están despiertos, jugando, activos, producen calor. Pero cuando duermen se enfrían rápidamente. Tienen mucha superficie relativa para su pequeño volumen. Por lo tanto, al juntarse, al encimarse, exponen menos superficie al exterior y forman estos grupos. La conservación del calor es un desafío para un animal homeotermo de pequeño tamaño por su alta proporción superficie-volumen. Pero a la inversa, la disipación del calor lo es para un homeotermo de gran tamaño. Un animal grande tiene menos superficie de intercambio y por lo tanto conserva mejor el calor. Acá tenemos una comparación del elefante africano y el elefante asiático. El africano puede llegar a medir 3-4 metros, mientras que el de la India llega a 2 a 3 metros de altura. Las orejas del elefante africano son enormes. Las orejas del elefante asiático son menores. Simplemente por una diferencia de volumen corporal. Al tener 1 metro más de altura, el volumen del elefante africano es muchísimo mayor que el volumen de un elefante asiático. El africano en promedio pesa 5 toneladas. El asiático puede estar en 3 toneladas. Su volumen es menor. La cantidad de calor que genera también. Su superficie proporcional respecto al volumen es mayor que la del elefante africano. El elefante africano usa las orejas como un difusor de calor. Es una gran superficie en contacto con el aire y el movimiento de las orejas difunde calor, evitando que se recaliente. En el elefante africano, las orejas cubren los hombros. En el asiático no llegan hasta los hombros. Desde hace mucho se sabe que los mamuts están más emparentados con el elefante de la India que con el elefante de África. ¿Qué orejas tendría el mamut? Intermedias entre los dos elefantes por su relación filogenética, más grandes que las del elefante africano porque el mamut era más grande. No, de ninguna manera. El mamut estaba cubierto por una gruesa pelambre y tenía orejas chiquitas. Era un animal que vivía en la región de Siberia, en una zona fría, y por lo tanto, en esas condiciones, las orejas eran de un tamaño más normal para un mamífero, no eran elementos especializados en la difusión de calor, y tenía una pelambre muy gruesa que contribuía a conservar el calor. El elefante que vive en África, en una zona caliente, tiene muy poco pelo corporal y tiene 2 grandes difusores de calor que son las orejas. Es el problema inverso. Tiene poca superficie que no alcanza a difundir el calor suficientemente. ¿Y un hipopótamo? ¿Qué orejas tiene? Es otro animal voluminoso que produce mucho calor en un ambiente cálido y sin embargo las orejas son chiquitas. Pero es un animal que pasa la mayor parte de su vida sumergido en el agua.
es una condición de vida distinta de la del elefante, que es netamente terrestre. Esta es una primera presentación del problema del tamaño, el volumen, los procesos fisiológicos que dependen de esto. En el próximo video vamos a ver algunas relaciones matemáticas que se relacionan con el cambio de forma, con cómo crecen los animales hasta llegar a la forma característica de cada especie.